La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Así suena a esta hora la estación de Atocha, después del caótico fin de semana ferroviario que provocó el descarrilamiento de un tren sin pasajeros en el túnel que une Atocha con Chamartín. Ayer se cancelaron 32 trenes y resultaron afectados más de 15.000 viajeros. Había dicho Adif que esta mañana se recuperaría la circulación con normalidad y eso es lo que estamos comprobando desde primera hora de la mañana. Ahí en Atocha, Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, Ángels. Normalidad relativa, sí, la que estamos viendo ahora mismo tras una primera hora de la mañana en la que hemos podido comprobar las prisas y la confusión que reinaban entre los pasajeros de los trenes reprogramados de la estación de Chamartín a esta estación de Atocha. En concreto, dos trenes, uno con destino Murcia a las 6:15, otro con destino Valencia a las 6:30. En el primero de esos viajaba Francisco Javier rumbo a Alicante. No lo hemos tenido que averiguar nosotros por nuestra cuenta, que yo llamé anoche y me dijeron que iba a salir de Chamartín a las 7 de la mañana, pero cuando me he levantado para venir he vuelto a llamar y me han dicho que salía de Atocha a las 6:15. Pero le he dicho que porque no me habían mandado un mensaje, y han dicho que había clientes que se lo habían mandado y a otros que no. Como él, numerosos pasajeros protestaban por la falta de información que les ha obligado a atravesar una ciudad a primera hora de la mañana tranquila, pero ahora congestionada para poder tomar su tren. Varios pasajeros han perdido ese viaje, lo hemos comprobado en la misma puerta de embarque y no dejaban de preguntar al personal de Adif y de Renfe si podían reclamar su dinero y si habría nuevos trenes que compensen la pérdida. Gracias, Bayo. A ti. Vamos a la otra estación implicada en la incidencia de este fin de semana, que es Chamartín. Edu Hernández, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Bueno, pues aquí lo que se respira en esta estación de Chamartín es lo mismo que se respira en Atocha. De momento, un ambiente de relativa normalidad, flujo de pasajeros constante atravesando el control de seguridad, con calma y sin aglomeraciones de momento. La jornada, como contaba nuestro compañero Fernando, sí que ha empezado con algo más de complicaciones, porque había dos salidas, esas de las 6:15 a Murcia y la de las 6:30 a Valencia, que han tenido que ser reprogramadas para salir desde Atocha. Renfe asegura haber estado dando avisos en hasta 3 ocasiones, más de 121.000 mensajes mandados este fin de semana, pero entiende que haya gente que no pueda haberlos visto. De momento, ambiente de tranquilidad a la espera de cómo se desarrolle la jornada, porque el tren descarrilado sigue en el túnel y en ese tramo se va a circular por una sola vía, así que puede haber retrasos esta semana. Edu, tú que has ido hablando con Adif y con los operadores este fin de semana, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, todo esto tiene que ser investigado por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria porque un descarrilamiento no es nada usual. Lo explicaba ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente. Hay que investigar las causas de ese accidente. Desde luego es algo que no es nada normal que un tren que va remolcándose a Talleres se desprenda, como parece que se desprendió del tren que lo remolcaba y acabe contra una pared de un túnel. Bueno, de momento lo que sabemos y que hemos podido hablar con Renfe es que se trataba de un tren que estaba haciendo una maniobra de acoplamiento en ese remolque, estaba haciéndolo a otro tren, en ese túnel que une Chamartín y Atocha, es decir, lo que es una maniobra de unión. Este trayecto, este túnel, tiene una pendiente algo más pronunciada, por lo que se investiga si el enganche, digamos, se hizo bien, porque el tren bajó con más velocidad por la pendiente, con más velocidad de la cuenta, y al entrar en una curva un poco más cerrada, terminó volcando. Como decimos, todo esto está bajo investigación. Edu, gracias. Hasta luego. Decía ahora el ministro Óscar Puente que no es normal que descarrile un tren en las circunstancias en las que se produjo el descarrilamiento el sábado. Lo que vamos a hacer esta mañana es preguntarnos qué ocurre con el tráfico ferroviario en nuestro país. Si son normales los retrasos, cada vez hay más, y las incidencias. Si hay tantas o si hay más en alta velocidad o en los trenes de cercanías, porque es ahí en realidad donde se produce la mayor parte de los problemas. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. Ha habido un descarrilamiento en las vías de alta velocidad y un intento de suicidio en la red convencional. Y las dos se han bloqueado. Las dos reflejan dos realidades muy distintas. En la alta velocidad, el número de descarrilamientos es más o menos estable. Llevamos con estas cifras desde el año 2012. Y lo único que tenemos es un efecto tapón, porque hay muchos más pasajeros. En el año 2019 teníamos 21 millones, hoy tenemos más de 31 y tenemos más frecuencias. En 2019 había 76, hoy hay 118 por sentido al día. Así que los mismos problemas dejan muchos más afectados en la alta velocidad. El drama no está ahí, está en la media distancia y en cercanías, donde el número de incidentes se ha disparado un 25% en los últimos 3 años. Hemos pasado a tener 12.200 incidentes anuales, una media de 33 incidencias diarias, y pese a que aumenta la inversión, ese aumento no parece suficiente ni en media distancia ni en cercanías.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Hola, muy buenos días. Hay una noticia que les hemos adelantado en la SER a las 7 de la mañana. Un error judicial ha facilitado que el abusador sexual de una niña de Cádiz pueda seguir en la calle, pese a que ha quebrantado 2 veces la orden de alejamiento que pesaba sobre él. Radio Cádiz, Pedro Espinosa, buenos días. Buenos días. La familia de la niña había aceptado una sentencia de conformidad que garantizaba 7 años de alejamiento del agresor con la esperanza de pasar página a este terrible suceso, pero un doble error judicial, no notificar la orden de alejamiento en voz alta y ni después por escrito, ha permitido que el abusador de la niña haya podido acudir a la puerta de su colegio al menos 2 veces con total impunidad. El abogado de la familia reclama la subsanación inmediata de esta situación. De momento sigue sin constar que el condenado haya recibido el requerimiento judicial que le impide acercarse a la víctima, así que podría volver a incumplir esa orden sin tener que ingresar en la cárcel. Y hay una última hora que nos lleva a La Rioja, donde anoche murió una mujer embarazada contra la que chocó un conductor kamikaze. Logroño, Beatriz Jordán, buenos días. Buenos días. Un choque frontal de 2 turismos y un camión. Los servicios de emergencia han encontrado a 3 personas atrapadas. La mujer embarazada en estado muy grave. Los bomberos han necesitado realizar labores de descarcelación. Horas después se ha tenido conocimiento de que ha fallecido la mujer, que se encontraba en avanzado embarazo, y también el bebé que gestaba. Se está trabajando en las causas del accidente, desconociendo el motivo por el cual uno de los turismos circulaba por sentido contrario de la vía durante al menos 10 kilómetros. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Es lunes y, como han podido comprobar, la semana empieza pendiente de los trenes porque el caos ferroviario seguro que se incorpora como un elemento más de confrontación política. El PP va a pedir la comparecencia urgente del ministro de Transportes. De momento fue en Madrid, donde hubo ayer manifestación contra el gobierno convocada por organizaciones ultras y en las que el PP y Vox tuvieron representación. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Por el PP estuvo la vicesecretaria Carmen Fúnez, que hizo este diagnóstico del momento en el que está España a juicio del Partido Popular. Posiblemente no ha habido ningún momento en la democracia tan delicado como el que estamos viviendo. Nunca antes había sido imputada la mujer del presidente del gobierno como lo está ahora. Nunca antes había sido imputado el hermano del presidente del gobierno como lo está ahora. Y nunca antes había sido imputado el fiscal general del Estado. La manifestación fue en Madrid y fue la concejal madrileña Emma López quien intervino ayer en nombre del Partido Socialista con esta afirmación. Hoy hace 13 años del fin de ETA, de una victoria de todos los demócratas, y hoy debería ser un día muy feliz para todos los demócratas. Sin embargo, por desgracia, parece que hay algunos que no se alegran. Parece que hay algunos que dirían casi que echan de menos esta época tan oscura. Si no se entienden las infames actuaciones del señor Tellado estos días en el Congreso de los Diputados con ese cartel con las víctimas de ETA. Ha habido otras manifestaciones este fin de semana en Canarias y en Valencia contra la turistificación en estos casos, y de hecho esas protestas conectan con la gran reivindicación social en España, que es la del acceso a la vivienda. Es en eso, en la vivienda, en lo que el Gobierno pretende centrar su agenda esta semana, mientras el PP va a intentar mantener en el debate al fiscal general o a Begoña Gómez. Guillermo Lerma, Mariela Rubio, buenos días a los dos. ¿Qué tal? Buenos días. Empiezo por el PP. Mariela, que va a seguir aquella consigna que verbalizó Miguel Tellado, con que hay que ir con todo contra el Gobierno. Sigue apretando con el caso Koldo y todas sus derivadas, pase lo que pase, incluso si, como ya descuentan muchos en el partido, se archiva la querella que presentaron contra el PSOE por financiación ilegal. En la dirección preparan a los suyos para el revés, diciendo que aunque se archive, por lo menos habrán amplificado las informaciones periodísticas en las que basaron su denuncia, y añaden que el PSOE no estará en condiciones de decir nada cuando a Sánchez le han tumbado su querella contra el juez Peinado. En este marco, Génova anuncia que el control del miércoles en el Congreso será un monográfico contra la corrupción, y aunque Sánchez no asistirá por encontrarse fuera del país, el PP centrará la totalidad de sus preguntas al Gobierno en el caso Koldo, la imputación del fiscal general y en la esposa y el hermano del presidente. Mientras tanto, Ángels, en la Dirección Nacional, quieren dar carpetazo ya al terremoto interno que generó el error de la votación de los presos etarras, y aquí Ayuso echará una mano hoy a Feijóo. La presidenta madrileña ha invitado a Miguel Tellado, muy cuestionado internamente por este error, a tomar la palabra en el Comité Ejecutivo del PP de Madrid. Y en el PSOE, Guille, ya nos apuntabas el viernes que se están planteando llevar al PP a los tribunales si, como parece, el juez archiva la denuncia que le puso el Partido Popular por presunta financiación ilegal.
Sí, los socialistas se preparan para responder a la ofensiva de la derecha en todos los frentes. En el judicial esperan a que la audiencia tumbe esta misma semana esa querella por financiación ilegal. Para dar el primer paso, Ferraz llevará a los tribunales al PP por injurias y calumnias, pero antes quiere conocer los argumentos del juez para inadmitir la iniciativa de los populares. El partido valora también denunciar al propio Feijóo si no acude al Parlamento de Galicia a explicar la concesión de los contratos de la Xunta a su entorno familiar, y en lo político los socialistas insistirán en responder a las peticiones de dimisión de Sánchez, reclamando a ellos la salida de Díaz Ayuso. Los socialistas dan por hecho que el PP no va a bajar el pistón y que cualquier intento de retomar la iniciativa política se verá empañado por esa estrategia de la oposición. Aún así, esta semana quieren intentar poner el foco de nuevo en la vivienda. No descartan en el Ejecutivo nuevas iniciativas para sofocar las críticas de los socios, que esta semana además van a interrogar a la ministra Isabel Rodríguez en su comparecencia en el Congreso. En la Moncloa cuentan con que los grupos aprovecharán ese pleno para pedir más ambición al Ejecutivo. Guille, Mariela, gracias. A vosotros. Y en cuanto al tiempo, temperaturas todavía altas y lluvia en el norte de la península, Jordi. Solo a esta hora es recomendable abrigarse un poco, pero como va a hacer mucho sol, la temperatura subirá rápidamente y durante la tarde al sol ambiente agradable con máximas de 20 a 25 grados. Algunas excepciones, nubes a ratos en Baleares, alguna lluvia débil en Menorca y Mallorca. Durante la mañana lloverá con algunos chubascos intensos en Galicia. A lo largo de la tarde y hasta la próxima noche, esta lluvia de carácter débil se irá extendiendo por todo el Cantábrico. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. No es la primera vez que pasa. Cada vez que vuelve a hablarse de la posibilidad de un alto el fuego en Oriente Próximo, Israel recrudece sus ataques. Ha sido una noche de bombardeos en el sur del Líbano y de nuevo en el centro de Beirut. Sin dar apenas tiempo a que los civiles se evacuaran la zona, Israel ha atacado la ciudad con el argumento de que pretendía destruir la red financiera de Hezbollah. Eso después de que en Gaza ayer matara a al menos 87 personas en un bombardeo contra una zona residencial. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. No parece muy cercana la posibilidad de una tregua, más bien estamos viendo todo lo contrario. Exacto, aunque crece la presión interna en Israel para que Netanyahu aproveche el momento de debilidad de Hamás y consiga un acuerdo que facilite la liberación de los rehenes. Lo pide, por ejemplo, esta mañana la prensa, que también desvela una reunión que mantuvo anoche el Gabinete de Seguridad israelí para estudiar nuevas ideas en torno a ese posible acuerdo. Eso en Gaza. Al Líbano llega hoy un enviado norteamericano para explorar un alto el fuego en ese frente, pero lo contábamos en la prensa, Israel impone unas condiciones imposibles de aceptar, según reconoce Estados Unidos. Condiciones como mantener cierta presencia de tropas al sur del Líbano o poder operar con libertad en su espacio aéreo. Y todo esto pendientes de la anunciada respuesta a Irán, desvelada en parte por la prensa norteamericana. El presidente de la Cámara de Representantes norteamericana confirmaba anoche que investigan la filtración de algunos detalles de ese plan de ataque, incluida la munición que se prepara o las aeronaves que se están movilizando para la operación. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. En Moldavia, la pequeña exrepública soviética, continúa hasta ahora el recuento en el referéndum para reformar la Constitución con el objetivo de blindar su acceso a la Unión Europea en un futuro. La pregunta del plebiscito es: ¿está usted a favor de modificar la Constitución con vistas a la adhesión de la República de Moldavia a la Unión Europea? Bueno, durante toda la madrugada ha ido variando el resultado, porque es verdad que cuando llegamos a la radio era que no y ahora parece que es que sí. Ahora mismo gana el sí, pero por un margen muy estrecho de apenas 2.000 votos. Se ha recontado más del 98%. Maia Sandu, que es la presidenta, ha denunciado además un fraude electoral. Un ataque sin precedentes a la libertad y a la democracia de nuestro país, dice, por parte de grupos criminales y fuerzas extranjeras. Este domingo, además del referéndum, se celebraba la primera vuelta de las presidenciales, que ella ha ganado con más del 40% de los votos. El segundo es un candidato prorruso. Cuenta El País esta mañana que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar aquí en España, a mediados del mes que viene, un borrador de extranjería que va a reducir los plazos para conceder los permisos de trabajo y residencia, que serán renovaciones de permisos de mayor duración y que va a eliminar algunos de los requisitos, y que además abre una nueva vía para miles de solicitantes de asilo cuya petición haya sido rechazada. Planteamiento, pues, que va en el sentido contrario al que se está planteando ahora en varias capitales de Europa dispuestas a seguir la estela de Giorgia Meloni. Este fin de semana, la justicia ha corregido el plan de Meloni, elogiado por la propia Ursula von der Leyen, y ha obligado a devolver a suelo italiano a las personas migrantes a las que había deportado a Albania. Sin embargo, Meloni ha convocado de urgencia a su gobierno para hoy mismo para cambiar la norma y saltarse el veto judicial. Roma, Marina García
García, buenos días. Buenos días. Sí, el gobierno italiano ha preparado este fin de semana a contrarreloj el Consejo de Ministros que se celebrará esta tarde y que pretende remendar el laberinto judicial en el que está metido el famoso Plan Meloni. Tras criticar de forma directa a la magistratura, ahora el Ejecutivo italiano pretende crear un decreto ad hoc que pueda blindar el concepto de los denominados países seguros, porque ahí está la clave de todo este lío legal. Italia puede enviar a sus campos en Albania porque así se ha establecido en el acuerdo solo a inmigrantes provenientes de los llamados países seguros a los que se les niega el derecho de asilo y que permiten una rápida deportación. Pero esos países seguros no son los mismos para Italia que para el Tribunal Europeo de Justicia, tras una sentencia de inicios de este mes en la que luego se inspiró el juez de Roma que decidió enviar a puerto italiano a estos 12 inmigrantes. Decisión que ha marcado el inicio de un conflicto con la justicia comunitaria que puede invalidar por completo las ambiciones de Meloni. Y en Cuba, la madrugada ha dejado el tercer apagón total en apenas 3 días. El Ministerio de Energía ha anunciado otra caída total del sistema eléctrico nacional cuando había recuperado la luz ya a la mitad de la isla. Durante este tercer día, muchos ciudadanos han empezado a salir a protestar. El viernes una avería en la mayor central termoeléctrica provocó un primer apagón que ha dejado a un país entero a la suerte de las linternas y los móviles durante todo el fin de semana. En 10 minutos el abierto. Compartimos con Elena Pisonero, Mariola Urrea y Antón Losada. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.